Bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra de Dios. Amén. También queremos aprovechar para orar un momento. Amén. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios. Gracias, Gracias, te damos por todas tus bondades. Te bendecimos. Gracias Señor, porque eres fiel, eres bueno, Señor. Eres Dios todopoderoso. Y dice tu palabra, de mi mano nadie les arrebatará. Oh, Dios, gracias porque podemos confiar plenamente que tú estás con nosotros, que eres nuestro refugio. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, dice tu bendita palabra. Oramos hoy por todas las necesidades, Padre, de cada uno de tus hijos. Por aquellos, Señor, que ahora están enfermos en la casa o en un hospital. Pedimos que los bendigas, que tú los llenes de salud tuya, Padre, de que tu mano los toque. También los que están con necesidades, Señor, económicas, pedimos que tú abras puertas de bendición para cada necesidad. Y oramos por los que están en peligros, en dificultades, que tú también les protejas y que tú llenes de paz, de victoria espiritual cada vida de tus hijos. Gracias, Padre, porque tú has oído siempre nuestras oraciones y hoy tenemos fe que tú harás cosas grandes y maravillosas con cada uno de tus hijos. Gracias te damos por todo y todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papá. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Estamos agradecidos con el Señor una semana más que el Señor nos da para poder estudiar la palabra del Señor. Y amados, hemos estado, para entrar en el contexto de lo que hemos estado estudiando los 9 dones del Espíritu que aparecen en 1 Corintios 12. Y entonces uno de ellos es la profecía. Pero como hay tanto que aprender acerca de la profecía y tanta situación mentirosa, tanta falsedad acerca de eso, por eso es que nos hemos extendido hasta donde nos hemos extendido. Estamos leyendo estas últimas semanas Primera Juan, ajá. Capítulo 4. Primera Juan 4, exactamente. Verso 1, 2, 3 y 4. Leamos juntos. Ajá. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muy bien. Muchos falsos profetas. Comienza diciendo no creáis a todo espíritu. Y entonces esto se ha aplicado más en el aspecto de guerra espiritual, liberación, asuntos de espiritualidad. Pero si usted se da cuenta, dice la palabra, porque muchos falsos han salido por el mundo. Y que muchos falsos, ya no espíritus, sino profetas. Ahora, vos decías algo al inicio y me quedé por eso pensando. Definitivamente parte de la necesidad de hablar esto, de estudiarlo, es la gente falsa, pero también la necesidad de que suceda algo dentro de la iglesia. Porque como decíamos en enero, al inicio del estudio del Espíritu Santo, se ha vuelto una iglesia humana. Se ha vuelto una iglesia sin el poder del Espíritu Santo. Se ha vuelto una iglesia donde ya no se está buscando ese mover del Espíritu Santo, ni el mover de los dones del Espíritu Santo, por supuesto, por miedo a la falsedad. Pero por miedo a la falsedad no vamos a dejar de buscar que el Señor se mueva en nuestras vidas de forma sobrenatural, como solo Él lo puede hacer. Amén. Y mis amados hermanos, un asunto pero importantísimo es qué creemos nosotros de este libro. ¿Cuál es nuestra posición acerca de este libro? Y nosotros decimos que este libro es infalible
e inerrante. Ahora, ¿por qué es importante decir que la Biblia es infalible y es inerrante? Es que esto es un parteaguas. Una vez que cualquier persona, se llame como se llame o tenga el puesto que tenga, desecha la infalibilidad y la inerrancia de la palabra de Dios, entonces basa su fe en sus propias opiniones y no en la única revelación de Dios para el hombre. Le vuelvo a decir, la única, no hay más. Y fíjate, Pablo, que cuando esta gente desecha la palabra para establecer su propia forma de fe, no solamente se equivoca, sino que asume una posición de mucha soberbia, porque dice, sin lo que Dios dijo, yo puedo establecer mi fe. Yo tengo tanta autoridad que desecho la palabra del Señor. Yo te compartí algo que mucha gente de esta cree, es que definitivamente, y son verdades a medias, es el problema. Yo no puedo llegar a leer la Biblia como leer un libro de filosofía. Debo de entender que es palabra viva, que esta es palabra viva y santa del Señor, y que sin la inspiración, sin la iluminación del Espíritu Santo no va a pasar nada. Pero esta gente viene y dice, ¿para qué nos vamos a guiar de doctrinas? ¿Para qué nos vamos a guiar de dogmas? Mejor vayamos y solo la experiencia personal nos va guiando. Ahora, ¿cómo yo puedo controlar mis emociones si la misma Biblia nos alerta sobre nuestras emociones? Nos dice que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es malo, que nosotros mismos no tenemos control de lo que sentimos. Entonces, ¿cómo? Ahora, estamos hablando de dos cosas: infalibilidad e inerrancia. Ahora, ¿qué queremos decir con eso de la infalibilidad de la Escritura? Tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera, eterna de la palabra del Señor. ¿Qué significa ser infalible? Significa que es algo incapaz de fallar. No hay probabilidad de que falle, no fallará en ningún momento y por lo tanto no se puede romper, nunca fallará. Dice el apóstol Pedro, la palabra del Señor permanece para siempre y por lo tanto su autoridad no se puede quebrantar. Leamos 1 Pedro capítulo 1, versos 23 al 25. Mire qué interesante. 1 Pedro 1, 23 al 25. Leamos juntos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Mire la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece. ¿Para cuándo? Para un poco de tiempo, para mucho tiempo no. ¿Para qué? Para siempre. Fíjate, Pablo, que hay verdades científicas que fueron echadas al olvido porque encontraron otras verdades. Cosas que eran una teoría y que se llegaron a creer ya más arriba de la teoría, y en el momento que se descubre, no, eso le va a pasar a la Biblia un día. Un día va a llegar el momento en que digan, mire usted, el infierno no existía, se dio cuenta. Correcto. Ay. No, la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Permanece. Eso, amado hermano, esa es la infalibilidad. ¿Y cuál sería la inerrancia? Eso tiene que ver con lo que Dios ha dicho y que es sin ningún error. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido y se va a cumplir de manera perfecta, sin faltar nada. Es creer en la total veracidad y fiabilidad de la palabra de Dios. Es confiar en ella a pie juntillas. Óigame, en toda. ¿Sabes qué dijo Jesús acerca de la palabra? En Juan 17:17. Mire lo que dice, leamos juntos Juan 17:17. ¿Cómo dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Si Dios lo dijo, es verdad. Si está en la Biblia, es verdad. Sí, pero fíjese que cualquier excusa que usted ponga tiene que ver con nuestra incapacidad, pero jamás con la veracidad de Dios. Exactamente. Y esta inerrancia no es solo en los pasajes que hablan sobre salvación, sino que también aplica a
todas las declaraciones históricas y científicas que estén en la palabra. O sea, no podemos pensar que solamente el infierno y el cielo son verdad. No. Si el Señor viene y nos declara cómo fue creado el mundo, ¿cómo lo deberíamos de creer como hijo de Dios? Así como eso, que un día hubo un diluvio que afectó todo el globo terráqueo, ¿cómo lo debería de creer usted? ¿Cómo está en la palabra de Dios? La Biblia no solo es precisa en asuntos de fe y de práctica, sino que es precisa y sin error con respecto a cualquier afirmación. O sea que cualquier cosa que usted y que yo leamos en la palabra, siempre que la leamos debemos de tener muy presente que es verdad absoluta. Y eso lo vamos a leer en Juan 3:12. ¿Cómo dice la palabra? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús está diciendo todas las cosas terrenales que mi Padre dice en su palabra. Esas son verdad. Y es bien interesante porque en el contexto en el que está hablando Jesús aquí, está hablando de nacer de nuevo con Nicodemo. Y yo sé que para Nicodemo, por lo que vemos e interpretamos acá, era como, me está hablando una cosa que no tiene ningún sentido, no hay ninguna lógica. Amado hermano, la palabra de Dios no la podemos evaluar a la lógica humana, no la podemos evaluar pensando que vamos a encontrar o queriendo encontrar un error. No, es perfecta y siempre es la verdad absoluta. Hermano, si yo a la par de la Biblia tengo otro libro, si yo, mi amado hermano, al concepto de la Biblia no le creo, pero sí creo al concepto de aquel líder, aquel gurú, aquel enseñador, aquella persona que ha fundado un sinnúmero de empresas y que ha tenido éxito, hermano, y pongo aquello sobre la palabra del Señor, sencillamente yo estoy edificando mi casa sobre la arena. Yo te compartía hoy, hace un momento, de un maestro que daba clases de teología y decía, algunos de los que están aquí creen más en su teólogo favorito que en la misma Biblia. Correcto. Y están poniendo su fe y su fundamento cristiano en el libro que hizo X, en el libro que hizo Y, en la teología de Z. Y nuestro fundamento es Cristo y su palabra es viva y es verdad, y solamente es esta, nada más. Mire, el diablo ha hecho un trabajo con mucho éxito, y es que ha alejado a los cristianos del conocimiento de la Escritura. Hay un analfabetismo bíblico increíble. Terrible, total. Y mucho de ese analfabetismo se debe a que en los púlpitos dejamos de enseñar y predicar la palabra. Estamos enseñando y predicando pensamientos bonitos, ideas humanas, ¿verdad? Fíjate, Pablo, que Dante Gebel hace, no sé, un mes o mes y medio atrás dio una profecía en su iglesia. Y fíjate que él dijo, esta profecía Dios me la dictó letra por letra. Así es de que ponga atención, porque esto viene directamente de la boca de Dios. Y comenzó su profecía, porque yo la escuché. No estaba ahí, yo la escuché en internet. Él dijo, desde el día que naciste te conocí y te amé. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios no me conoce desde el día que yo nací. Él me conoce desde antes de la fundación del mundo. Y no solo me conoce, me amó y me eligió desde antes que todo esto existiera. Ahora. Se escucha bonito lo que está diciendo este señor. Oí, Pablo, yo vi toda esa parte. Y se paran aquellos cientos de gente que están en la iglesia y llorando, y algunos temblando porque Dios les habló. Sí. Papito lindo. Con ignorancia. Papito lindo. Si una palabra, por muy bella que la escuches, contradice esta palabra, no es palabra de Dios. ¿Quién de nosotros no siente bonito que le diga, mira, desde el momento en que naciste Dios te conoce? Pero si vamos a la palabra, la realidad es total, es eterna, pues.
No nos hagamos, es eterna. O sea, el pacto de la salvación fue hecho en la eternidad. Y en el pacto de la salvación, usted y yo, que fuimos llamados por el Espíritu Santo para redención, estábamos ahí. Pensando en nosotros estaban. Entonces, amado hermano, cuando la ignorancia bíblica se apodera de la iglesia, se apodera del creyente, empiezan a pasar catástrofes. Y lo terrible es no que una persona diga cosas equivocadas, sino que haya una cantidad de gente apreciándolo como que si es Dios. ¿Cuántos habrían hablando ahí? Cientos de personas. Digamos que habían 1000 personas por tirar un número. Quiere decir que hay 1000 ignorantes contra uno. Hermano, ¿qué pasaría si esos 1000 estuvieran como los hermanos de Berea, que recibían la palabra no con ojos de maldad y tratando de ver en qué hacen caer al predicador, pero sí diciendo, bueno, vayamos a la palabra? Pero fíjate que aquí dice que esto no es desde que nací, esto es de más atrás. Pero esto que dije no es lo único que hace a esa profecía contraria a la palabra. Y no solo es ese predicador. No, y el problema es que si yo no conozco la palabra, yo escucho aquello y lo siento bonito, y entonces es ignorante y arrogante que yo califique las cosas porque a mí me parecen bonitas. Hermano, lo normal es calificarlas conforme a la palabra del Y pensando en el otro extremo, yo te decía ayer por la noche que definitivamente hay familias bajo maldiciones, y esas maldiciones no se han logrado romper porque no ha habido una búsqueda de Dios. Pero hay iglesias donde escuchan la palabra maldición y dicen, ay no, estos están locos. Es de ir al psicólogo. Vayan a tratarle el trabe al muchacho con el psicólogo, porque ahí se va a componer. Cuando nosotros vemos en la Biblia que la maldición alcanza hasta la tercera y hasta la cuarta generación, los dos extremos son igual de nefastos. ¿Por qué? Porque están lejos de la palabra del Señor. Cuando yo no pongo caso a la infalibilidad y a la inerrancia de la Escritura, hermano, estoy desafiando el carácter de Dios. Exactamente, es que ese es el asunto que acabas de decir. Es una verdad que sobre todo en los círculos académicos les molesta poner a la Biblia con atributos de Dios, porque ya han llegado. Yo la primera vez que lo oí, yo me recuerdo que te vine a preguntar, ¿y por qué dirán eso? Porque yo toda mi vida crecí oyendo, son atributos de Dios, pero para ellos ya no. ¿Por qué? Porque es un libro con errores, y para ellos Dios no puede tener errores, pero la Biblia sí. No, mire mi amado hermano, Dios no puede mentir. Y si yo lo presento como el libro de Dios, pero tiene errores, pero hermano no tiene muchos, hermano, es no como que si usted me dé a mí una comida que me diga, no tiene mucho veneno, tiene un poquito de veneno, pero no tiene mucho. Papito, una pizca de veneno echó a perder toda la comida. Una mosca era, hermano, no sea exagerado. No. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque cuando nos alejamos de la ignorancia y de la infalibilidad de la palabra, hay 4 razones por las cuales debemos estar seguros de que no nos vamos a alejar. Y la primera es que esto se basa en el carácter de Dios. La palabra tiene un sello de Dios, y esto tiene sello del carácter de Dios. Sí. Mire, mi amado hermano, mínimo, como está diciendo Pablo, hay 4 razones por las cuales usted no puede ser un creyente fiel y pensar que la Biblia no es infalible y tiene errores. ¿Cuál es el primero? El primero es porque ponemos en entredicho el carácter de Dios. Totalmente. ¿Qué dice Hebreos 6:18? Vamos a Hebreos 6:18. Mire lo que dice Hebreos 6:18. Hablando siempre hablando del carácter de Dios. Hebreos capítulo 6 versículo 18. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Es cómo? Es imposible que Dios mienta. Y todavía vamos a leer Tito. Ahora, en el capítulo 1. Podemos llegar a decir esto según la Biblia, que si Dios no miente, la Biblia tampoco no miente. ¿Y no es el libro de Dios, pues? Ahora, yo sé que usted dirá, hermano, y hay gente que cree lo contrario. Sí, más
más de lo que nosotros realmente nos llegamos a imaginar y a Correcto, creer. correcto. Y el problema es de que en esto alguien pudiera decir de una manera un poquito arrogante, es que esos son ignorantes. No, fíjense, No, gente no, con no. una capacidad intelectual y con un conocimiento de los idiomas bíblicos han llegado a esa conclusión y decir, no, este libro no podemos decir lo que es así. Mis amados hermanos, teólogos reconocidos mundialmente dicen, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene Tiene. la palabra de Dios. O sea, Y eso no es lo mismo. tiene cosas que no son la palabra de Dios y algunas que sí son la palabra de Dios. Eso no es hablar de la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura. Eso es quitarle a la palabra de Dios esa característica de infalible e inerrante. Y todavía Tito capítulo 1 versículo 2. Mira lo que dice. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire, mi amado hermano, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, usted tiene que creer que Dios no miente, por lo tanto la Biblia no miente también. No miente, totalmente. Y así es, y así lo debemos de creer. Amados, esta es nuestra fe. Por eso nosotros en Iglesia de Vida decimos, solo la Biblia es para nosotros regla de fe y de práctica. Punto. No, pero usted ya oyó lo que dice el libro tal y el apóstol tal y el profeta tal. No, si aquello lo dice la Biblia, pues entonces yo voy a la fuente. Por supuesto. Aquel lo que hizo fue citar la fuente. Entonces yo voy a la fuente. Ahora, si lo que aquel dijo es una cosa novedosa que está dando muchos resultados, pero no lo dice la Biblia, que sea lo que sea. Exacto. Mi única norma de fe y de práctica es la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana en otro estudio.